A ver, cuando vemos que una inversión sube, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué parte de esa ganancia fue por una estrategia brillante y qué parte fue, pues, simplemente porque a todo el mercado le fue bien? Esa es una de las preguntas del millón en finanzas, ¿no? Y hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en eso. Exacto. Esta es la pregunta clave, porque claro, un portafolio sube de valor, qué bien, pero a ver, ¿fue por el talento de quien lo gestiona? ¿O fue, como dicen, que una marea alta levanta todos los barcos? Poder diferenciar una cosa de la otra, eso es fundamental para saber si una estrategia de verdad funciona. Bueno, y para poder responder esa pregunta, los profesionales del sector no se andan con rodeos. Tienen una herramienta, una métrica muy específica que busca justamente eso, aislar y medir ese valor extra, esa habilidad. Y esa métrica tiene un nombre. Se llama alfa. Ok, ¿qué es el alfa? Ojo, no es solo el rendimiento total, ¿eh? Es el rendimiento que se consigue por encima de lo que se esperaba, tomando en cuenta dos cosas: cómo se movió el mercado en general, que sería nuestro punto de referencia, y el riesgo que se tomó. Dicho de una forma más simple, el alfa es la medida pura, la métrica de la habilidad para, como se dice, ganarle al mercado. Entonces, claro, un alfa positivo como este más 2% es a lo que todos aspiran. ¿Y qué significa en la práctica? A ver, pongamos un ejemplo fácil. Imaginemos que el mercado, digamos el SP500, sube un 10% y un fondo de inversión, con un riesgo parecido, sube un 12%. Bueno, pues ese 2% extra, ese es el alfa. Es el valor real, tangible, que el gestor aportó con sus decisiones. Un resultado, la verdad, sobresaliente. Y ojo con esto, un alfa de 0 no significa que se perdió dinero, ni siquiera que no se ganó, para nada. Significa que el rendimiento fue, pues, exactamente el que se esperaba, viendo cómo se movió el mercado y el riesgo que se tomó. Si el mercado subió un 5% y la inversión también subió un 5%, el alfa es 0. No se añadió valor extra, ¿cierto? Pero tampoco se quedó por debajo. Se obtuvo, digamos, el resultado justo. Y claro, por otro lado tenemos el alfa negativo, siguiendo con el mismo ejemplo. Si el mercado sube un 5%, pero la cartera en cuestión solo sube un 3%, ahí tenemos un alfa de menos 2%. ¿Qué nos dice esto? Que aunque hubo una ganancia, el desempeño fue peor que el de su punto de referencia. O sea, se rindió por debajo de lo que marcaba el mercado. Todo esto nos lleva a un punto clave, porque para entender de verdad qué es el alfa, hay que conocer a su contraparte, el beta. Es como un duelo. Pensemos en alfa y beta como las dos grandes fuerzas que determinan el rendimiento de una inversión. Y la diferencia entre estas dos es crucial. A ver, el beta es básicamente el riesgo del mercado. Es la exposición que se tiene al mercado. Si alguien invierte en un fondo que nada más sigue a un índice, lo que está haciendo es tomar el riesgo y el rendimiento de ese mercado. Es pasivo. Pero el alfa es otra cosa. Es el valor que se añade con conocimiento, con análisis, con una estrategia activa. El alfa no se toma, el alfa se gana. Hay una frase en inglés que lo resume todo de forma perfecta. Alpha is earned, beta is taken. O sea, el alfa se gana, el beta se toma. ¿Y por qué es tan potente esta idea? Porque, piénsenlo, cualquiera puede obtener beta. Es tan simple como invertir en el mercado. Pero generar alfa, eso ya es otro cantar. Requiere habilidad de verdad, información, una ventaja. Es la parte difícil, el verdadero arte en esto de invertir. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante y también más complicada. Porque claro que buscar un alfa positivo es el santo grial de cualquier gestor de fondos, pero la dura realidad es que es muy, pero muy difícil de conseguir. Y más difícil todavía es mantenerlo a lo largo del tiempo. Y es súper importante tener esto en cuenta. Primero, mantener un alfa positivo de forma consistente es casi una proeza. ¿Y por qué? Pues porque los mercados son increíblemente eficientes. Hay millones de personas súper inteligentes buscando la misma ventaja. Así que es casi imposible tener un as bajo la manga por mucho tiempo. Y a eso súmale las comisiones, los costos de estar comprando y vendiendo, que se van comiendo ese rendimiento extra. Y segundo, y esto es clave, un súper resultado en un solo año puede ser pura suerte. Por eso, el tiempo es el juez definitivo. Un historial de varios años con un alfa positivo y constante, eso sí que sugiere que hay una habilidad real detrás. Y todo esto que hemos visto nos lleva a una conclusión.
a una forma mucho más potente de ver cualquier inversión. Nos lleva a una pregunta que, de verdad, cambia toda la perspectiva. Y la pregunta es esta. La próxima vez que se analice el rendimiento de un fondo, de una estrategia, de lo que sea, hay que hacerse esta pregunta. No es suficiente con mirar el número final y ya. La clave es desglosarlo. A ver, ¿qué parte de esta ganancia vino porque el mercado subió y ya, porque la marea nos levantó? ¿Y qué parte, si es que la hubo, fue mérito de verdad, valor añadido? En resumen, la pregunta definitiva es, ¿cuánto de esto fue beta y cuánto fue alfa?